tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, bienvenido. Esto es la entrevista aquí en TV Noticias 7.3. Soy Rocío Aliaga y les voy a acompañar en este espacio que es para decantar la información, para hacer un alto y desmenuzar ahí la noticia que nos gana a veces en el día a día y se nos va entre jornada y jornada. Estoy aquí del susto leyendo algunas cifras que además no son las que son, parece que podrían ser más, se las comparto. Este año se calcula que morirán 700.000 personas en el mundo por infecciones causadas por bacterias multiresistentes. Estamos por entrar a la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antibióticos, porque acá se toman como caramelos. Y para conversar del tema nos acompaña el señor Luis Ercilla, médico infectólogo del Hospital Nacional Sabogal de Salud. Doctor, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es tal cual, 700.000 personas van a fallecer en el mundo este año causadas por bacterias multiresistentes. ¿Cómo es eso? Sí, buenas tardes. Realmente 700.000 ya están los que se han fallecido, ¿no? Probablemente estemos llegando a muchas cifras mucho más altas. ¡Qué bárbaro! Esto es más que un conflicto, ¿no? Encima, hacia el 2050 se estima 10 millones de personas fallecerán cada año, superando a las muertes por cáncer. ¿Qué nos está pasando con el tema de las bacterias? Claro, ahí hay dos componentes importantes. Primero es la bacteria en sí, ¿no? Que es un organismo vivo y que genera dentro de todo su armamento las defensas para combatir contra los antibióticos. Y la otra es que a lo largo de los últimos años no hay nuevos antibióticos. Entonces la industria en general y la investigación bajo ese rubro todavía no ha desarrollado nuevas moléculas que puedan contraer a estas bacterias multiresistentes o altamente resistentes. Ya, entonces, pero se han hecho resistentes o se han hecho multiresistentes o altamente resistentes. Ahora vamos a la pregunta ¿por qué? Claro, ahí tenemos dos momentos. Tenemos bacterias resistentes en la comunidad, ¿no? Digamos en el ámbito local, común y corriente de la casa, donde la primera causa es que, pues, como tú dices, me voy a la farmacia, me duele la garganta, estoy entre comillas resfriado y en farmacia probablemente no dispense o nosotros solicitemos una amoxicilina, una ampicilina o algún tipo de medicamentos de eso. La pregunta es, ¿realmente es justificado usar ese antibiótico para un resfrío que sabemos que normalmente es viral? Estamos hablando de automedicación. Así es. Entonces, y eso es uno de los usos dentro de la comunidad del abuso o inadecuado uso de los antibióticos. Pero el otro, terminemos con el segundo. El otro componente es el ámbito de las bacterias a nivel hospitalario, ¿no? Dentro del hospital, obviamente llegan las personas con mayor grado de infecciones y que las bacterias están expuestas a antibióticos ya mucho más potentes de los que normalmente una farmacia puede dispensar. En este caso estamos hablando de medicamentos de alta potencia, de amplio espectro, que significa que no solo abarca una sola bacteria, sino puede abarcar una familia o familias diferentes de bacterias y eso contribuir a favor o en contra. ¿Por qué a favor? A favor porque va a matar probablemente la que esté causando la infección, pero en contra porque las demás bacterias que no están actuando directamente sobre la enfermedad están comenzando a conocer el antibiótico y a fabricar sus defensas. Cuando realmente sean estas los gérmenes que causen una infección en ese paciente, probablemente ya conozcan el antibiótico y tengan que usar un antibiótico mucho más potente al que usé la anterior vez. Entonces eso genera que tengamos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que vamos a usar y cómo debemos y por cuánto tiempo debemos usar los antibióticos a nivel hospital. Esto es, podemos salir del paso con una infección, pero a la larga estamos allí incubando otras terribles. Estamos, como dice, sembrando o dándoles de comer a otras que en algún momento van a crecer y van a comenzar a hacer el problema, ¿no? Empecemos por la automedicación. Tenemos esta costumbre de mamá, la abuelita, la tía, no sé, el mismo farmacéutico, la señora de la esquina. Allí hacemos la consulta médica, inmediatamente nos dan nuestra receta y nos vamos tal cual a la farmacia y nos hacemos de una receta que a lo mejor y estamos ante una viral y nada, nos vamos con antibióticos. ¿Por qué? Pero de un tiempo a esta parte también se nos pide la receta. ¿Hay una norma ya para eso? Claro, hay una norma. El problema es cuánto es el cumplimiento de esa norma, ¿no? Porque si podemos hacer visitas simuladas probablemente a varios establecimientos de dispensación de medicamentos, de farmacias,
probablemente yo creo que no bajaríamos o tendríamos un cumplimiento no más del 30%. Porque no uno va y cualquiera de nosotros probablemente haya hecho uso también de ese mecanismo, ir a la farmacia y pedir me duele la garganta, y en ese momento el químico o quien está atendiendo les facilita. Claro, por ahí cumplen con preguntar, ¿tiene receta? No, uy, se me quedó en la casa, bueno, ya tome. O la trae la receta que usó el familiar, la abuelita, claro, o el niño de la anterior vez, o el nieto, o el sobrino, ¿no? Entonces, y piensa que como él también le dio, entre comillas, eso, y está parecido a lo que tiene, le puede hacer bien esto, ¿no? El antibiótico, pero lamentablemente no es así. O sea, cada situación debe ser evaluada en la persona y debe ser medicada de acuerdo a ello, ¿no? Entonces lo que entre comillas pudo haber sido fácil en mi abuelito o en mi hermano o en mi papá, no necesariamente a mí me va a funcionar, ¿no? Claro, el tema es que cuando hay presencia de fiebre, sobre todo en pequeños, por ahí las mamás se desesperan, nos desesperamos con que no, ya el antibiótico, por favor, doctor. Claro. Y nos cuesta entender, caer en cuenta de que no se trata de una infección bacteriana, sino de una viral. ¿Cómo la diferenciamos? Claro, el problema, bueno, ahí va la evaluación del personal médico, ¿no? Que va a tener que, mediante el examen y las preguntas que le pueda hacer al familiar o al paciente, dependiendo de la edad pueda desarrollar la capacidad de discernir si es viral o es bacteriano. Normalmente, pues, se sabe que muchos procesos, sobre todo comenzando respiratorios altos, llámese resfríos, faringitis, otitis, muchas veces pueden ser virales, en la mayoría. Entonces, el problema es que, como dices, estamos acostumbrados a exigir que nos den un antibiótico. Claro, y es como que para que le corte, ¿no? O sea, y que si el médico no es bueno porque no le recetó un antibiótico. Sí. Entonces, y ahí pedimos y caemos en la institución, ¿no? Porque si no le prescribimos el antibiótico, mucha gente cree, no, este médico no funciona, no sirve. Y no es así. Entonces, pero eso es un sistema de educación continua en toda la población, ¿no? En comenzar, porque en otras poblaciones es natural que uno tiene un resfrío, genera una medicación muy casera y no va a y está. Y sobre todo, por ejemplo, en estos casos más comunes, ciudades tan frías como la parte del hemisferio norte, no necesitan mucho antibióticos, ¿no? Y hoy ellos lo hacen así. Nosotros, al menor resfrío, al menor estornudo, ya queremos darle algún tipo de antibiótico para cortarle, entre comillas, ¿no? Claro, tenemos esa impresión. Yo no sé si nos ha ganado por ahí un tema en la batalla en los laboratorios que también con la publicidad se encargan de hacerte pensar pues que todo se va a curar con eso. Y bueno, hasta cierto punto es cierto, ¿no? El tema de que, claro, antes la gente se podía morir de fiebre, se podía morir de un resfrío que se complicaba. Bueno, gracias a los antibióticos hemos salvado ahí a la civilización, pero tampoco tanto, ¿no? Claro, tampoco, como dicen, no es para tanto. Yo creo que todo tiene un límite y el límite lo pone la evaluación médica. La evaluación médica permite generar esa división, ¿no? A cuál sí, a cuál no. Y en tal caso, sobre todo, la reevaluación. Porque uno puede plantear algún tipo de diagnóstico y dentro de unas horas o días puede sugerir una nueva, un cambio de acuerdo a cómo va. Porque normalmente muchos nos apresuramos por la condición que lleva, ¿no? Una fiebre a un niño lo lleva a mal traer, a un adulto lo hace perder el trabajo, probablemente ese día de laborar, ¿no? Y queremos salir rápido, entre comillas, y comemos o tomamos lo primero que encontramos, ¿no? Y al día siguiente probablemente sin el antibiótico hubiésemos mejorado sin necesidad de hacer uso de él, ¿no? Claro, se van por la inyección y la gente, es increíble, ¿no? Sí, definitivamente. Pero el problema es después en el hospital, que no sé, una cosa es ya el ámbito de la comunidad, ¿no? Y otra cosa ya es en el mismo hospital, ¿no? En el mismo hospital también tenemos pues casos mucho más severos, entre comillas, que a veces pues también es una discusión poder diferenciar a quién le voy a dar qué, por cuánto tiempo le voy a dar, ¿no? Y si esto va a ir de la mano. Claro, ya estamos hablando de bacterias intrahospitalarias que, bueno, pues son las más resistentes. Son de temer, ¿no? Y que son las que generan todo este número alto de mortalidad. Si bien a nivel comunitario, por ejemplo, tenemos neumococo, que es la bacteria más común para generar infecciones, está haciendo ya resistencia, hay casos de resistencia comprobada a penicilina y algún otro tipo de antibiótico. Todavía las mortalidades no son demasiado altas comparadas con las que nosotros tenemos en los hospitales. Un paciente que entre a un hospital el cual tiene altos índices de resistencia a determinados antibióticos hace que al no tener más antibióticos sea muy poca la oportunidad
tratamiento que le podamos ofertar. Ya. ¿No? Y entonces estamos teniendo, por ejemplo, infecciones urinarias, ¿no? Que normalmente antes podíamos manejarlas desde simples tabletas hasta, digamos, comunes ampollas generales, pero ahora ya tenemos que avanzar con mucho mayor espectro de acción, con mayor potencia de antibiótico. Claro, y eso hace que nos vamos quitando, nos vamos disminuyendo el arsenal, ¿no? De los antibióticos que nos quedan. Entonces, la idea es, pues, y en este momento más que nada, efecto, claro. Así es, el momento importante ahorita es comenzar a ya no dar el antibiótico sin antes, por lo menos, haber hecho una tentativa de aislar el germen que lo causa, la bacteria que está causando la infección. Entonces, eso significa para nosotros, en el ámbito médico, es cultivar, ¿no? O sea, si yo tengo una infección urinaria, antes de comenzar a darle este tratamiento, debería tomar una muestra, mandar al laboratorio a analizar, y le puedo comenzar a dar un antibiótico hasta ver el resultado de la Claro, pero para eso también se requiere celeridad, pues, doctor, ¿no? Que los cultivos y los análisis sean un poco más rápidos, porque si no la infección también nos gana. Ahí está un problema serio que tenemos en cuanto a capacidad resolutiva en los hospitales a nivel nacional. Claro, hasta que le dan la cita para el cultivo, hasta que finalmente llega el día de la cita y hasta que está el cultivo, bueno, pues ya es todo un proceso. O se curó solo o empeoró. Claro, los cultivos realmente se toman en el mismo momento en que uno está ya hospitalizado, ¿no? O sea, no, el problema son los métodos que tenemos, que en otros países podemos usar métodos que nos puedan dar resultados en 4 o 6 o hasta 10 horas, y acá usamos todavía métodos que nos dan 2 o 3 días resultados. Entonces eso hace, pues, como tú dices, alargar mucho más el proceso de diagnóstico, alargar un tratamiento que probablemente es demasiado fuerte o es demasiado corto. A raíz de los resultados que nos pueda dar. Claro, tal vez uno de los casos más dramáticos, ¿no?, que se hicieron conocidos es el de Shirley Meléndez, que bueno, llegó por un tema de una infección urinaria y al final se le contaminó el catéter y se terminó necrosando las extremidades. Y bueno, pues aparentemente así de crudo llegó por un tema de infección y salió sin manos ni pies. Bueno, ese es un contexto de una paciente que tenía ya previamente generando infecciones por gérmenes que cada vez van haciendo más resistentes, ¿no? Claro, pero para que se tenga una idea de lo dramático, que puede ser una infección que no se puede controlar, o sea, cuando ya ni siquiera hay medicina que le haga, detenga la bacteria. Quizás el paso antes de la muerte, ¿no? Ha sido la consecuencia con esta señorita, ¿no? Pero de todas maneras, la mortalidad por gérmenes multiresistentes es altísima, o sea, supera muchas veces el 40-50%, y a veces, dependiendo del germen, mucho más. Entonces, el llamado esta semana es ese, ¿no? O sea, tratar de evaluar mejor el uso del antibiótico, en qué momento debo darlo, tanto a nivel de la casa, del común denominador, del hogar, del las barrio. Mamás tenemos que sacarnos eso de la cabeza. No es lo mejor el antibiótico, lo mejor es que el sistema autoinmune del niño responda y se haga fuerte y pueda por sí mismo desaparecer a la bacteria, y bueno, pues que soporte ya un poquito la fiebre del niño. Si no pasa de 38 la fiebre, pañitos así a la abuelita y a tratar de salvar un poco la situación, ¿no? No pasa nada. Así es, todos tienen topes. Sabemos hasta dónde podemos tentar una evaluación o una recuperación sin necesidad de usar, ¿no? Entonces, hay signos que nosotros llamamos signos de alarma que nos pueden ya prever de que definitivamente no es una cuestión que hay que dejarla muy ligeramente. Claro, fiebres rebeldes a lo mejor que no bajan, así ¿no? es, ¿no? Entonces, ya hay cosas que nos llevan a nosotros a pensar, no, ya no va a ser viral, entonces esto va a ser otra cosa, entonces hay que comenzar a dar el antibiótico. Pero como voy a repetir, el ámbito local actualmente, digamos, tiene un problema más o menos, porque por ejemplo hasta los asmáticos, ¿no? Uno tiene asma o tiene una bronquitis, le está dando antibióticos y probablemente no necesite. Uno muchas veces asociado fiebre con antibiótico, asociado. Esa es, usted lo acaba de decir, la fiebre no es antibiótico, no es simplemente una alerta del cuerpo ahí avisando que algo pasa. Es una respuesta del cuerpo hacia algo. Y hay que dejar que trabaje, porque la fiebre tiene un fin. ¿Cuál es? Entonces, la fiebre tiene el mecanismo por el cual genera sustancias que van a ir a combatir a los, entre comillas, nosotros llamamos a la noxa o a la situación que está generando el problema, ¿no? Entonces, esa es la función. Y es lo mismo que, por ejemplo, cuando uno expectora, ¿no? Y uno dice, o tengo secreción nasal verde, o amarilla, o tos, o piensa que es antibiótico, que necesita antibiótico, y no necesariamente así. Por ejemplo, tengo una diarrea, también necesitan que es antibiótico, y no es necesariamente así. Claro, todo lo asocia, infección, antibiótico. Así es, o sea, y hay que diferenciar claramente que la infección puede ser por
hongos, parásitos, virus o bacterias, ¿no? ¿Cuál de los 4 puede ser el causante de esto? Y muchas veces de eso, el antibiótico solo cubre el lado de las bacterias. Si yo quisiera, entre comillas, hacer algo, tendría que cubrir los 4 y pues sería pues darle un montón de cosas sin saber realmente cuál es la causa. Y claro, eso es lo que está... una bomba que además también no tiene ningún sentido. Termina bajando las defensas de la persona. Pero a ver, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes en este país? Vamos a hablar de las infecciones, gérmenes multiresistentes, que es a nivel hospitalario. Las infecciones urinarias marcan una de las primeras causas, ¿no? Infecciones urinarias, neumonías intrahospitalarias, ¿no? O infecciones de sitio quirúrgico, de heridas quirúrgicas, ¿no? Que quizás vienen a ser los más frecuentes a nivel hospitalario, ¿no? Como complicaciones. ¿Eso es como un común en la región o solo pasa...? No, en general a nivel mundial, ahí esas son las más, en mayor o menor proporción o en menor lugar. Primero para un país la infección urinaria, para otro país la infección de herida, en otro lugar al revés, y al final, pero las 3 que he mencionado, neumonía, infección y sitio quirúrgico de herida, son las más frecuentes, ¿no? Claro, que se supone pues que el hospital debiera estar así, pero limpiecito, no debiera tener absolutamente nada, y es un poco lo contrario, ¿no? Claro, ahí partimos de varios conceptos y de varias acciones, y que también la población tiene que comenzar a aprender, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros hemos descuidado mucho es la educación de lo que es el lavado de manos, ¿no? O sea, hablábamos del lavado de manos y hay muchas experiencias exitosas. Nosotros hemos tenido la experiencia del cólera, cuando hicimos toda la campaña en los años 90 y logramos indirectamente casi desaparecer la tifoidea, que era una de las causas más frecuentes en el país. Solo lavándose las manos. Solo lavándonos las manos. O sea, lavándonos las manos generamos un montón de beneficios, ¿no? Entonces, y esa costumbre no la solemos hacer con muy buena frecuencia, ¿no? O sea, uno va y los niños en el colegio aprenden, termina el colegio y de ahí se dispersa un poco el conocimiento de eso, ¿no? Claro, no es algo, pero para lavarse las manos hay que tener agua, empezando por ahí, a veces que nos vamos nivelando un poco en todo. Pero a ver, mencionó las infecciones más comunes intrahospitalarias o en nosocomios, ¿y en las casas? En las casas, bueno, los procesos respiratorios, ¿no? Que más que todo en las casas se van por las temporalidades. ¿Qué significa? Por las estaciones, ¿no? Las estaciones de frío, resfríos, faringitis, bronquitis. En estaciones de calor, diarreas, ¿no? Normalmente heridas, infecciones en esa zona. Eso es lo que caracteriza en esto. El impacto en realidad a nivel local de gérmenes muy resistentes, todavía felizmente, todavía no lo hemos valorado así como es en el caso intrahospitalario, ¿no? En el caso hospitalario, por ejemplo, como decía, cada vez tenemos menos posibilidades de actuar en terapia, porque nos va comiendo digamos, el arsenal de medicamentos, de antibióticos, y pues definitivamente para nosotros resulta preocupante, por ejemplo, ahorita comenzar a regresionar al uso de drogas de los años 40, 50, 60, que ya fueron dejadas por algún motivo, por toxicidades, por sí, que ahora eso es probablemente una de las pocas alternativas que nos queda de lo que ya está producido. Claro, además del tema de las alergias y esto, pero por ejemplo, doctor, en algunas clínicas, sobre todo privadas, hacen esta prueba del hisopado cuando son infecciones de las vías respiratorias altas y demás, y se tiene una respuesta rápida de qué cosa es, no si es finalmente bacteria viral, o si es viral, para no estar pues yendo y viniendo de la casa al hospital. ¿En los hospitales públicos también se puede solicitar esa prueba o...? En los hospitales públicos tenemos algunas indicaciones para eso, porque por ejemplo no los hisopos o todo este tipo de equipamiento que necesitamos para poder medir en este caso influenza, por ejemplo, ¿no? H1N1, poder medir bordetela o tos convulsiva, ¿no? Necesitamos sistemas de diagnóstico bastante avanzados que muy pocos hospitales, diría yo, lo cuentan. Pero lo que hacemos normalmente es tomar la muestra y direccionarlo hacia lo que es el Instituto Nacional de Salud,
¿no? Y que es el que concentra la posibilidad de evaluar estos expedientes. Lo digo para que se sepa, porque si la gente no lo sabe, no lo va a solicitar, no lo va a pedir, y bueno, a veces es para no hacerla larga, ¿no? Porque a la de menos uno llega con fiebre, con un cuadro así febril con la criatura, y le dan soporte, ¿no? Un antipirético, qué sé yo, y para casa. Pero pudiéramos saber en horas si es que finalmente estamos ante una bacteria o una viral. Cabalmente esa es una de las deficiencias que tenemos, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que en la parte de tecnología, a nivel de aislamiento de gérmenes, estamos muy retrasados. Entonces, lo que usted dice es cierto, o sea, deberíamos tener esas máquinas, como en cualquier otro centro del mundo, ¿no? Que estén a disposición. O clínicas de aquí, que ya lo tienen, pero hay que pedirlas, y empiezan con el tema del seguro, lo cubre, no lo cubre, y es como que, bueno, perdemos, por favor. Y uno cree que me va a salir más costoso y al final de repente me sale más barato porque ahorro todo lo que es desde la hospitalización, el manejo y todo eso. Un día cama nomás en un hospital público está más alrededor de 200 soles, 250 soles. Claro, y una prueba de hisopado. Una prueba de hisopado alrededor debe estar de 60, 70 soles, más o menos. Muy bien, bueno, pues entonces así como nos ponemos también las personas de parte nuestra, ¿no? Por responsabilidad ciudadana y demás, empezar ahí nuevamente con el lavado de manos, debiera ir a la par o a la misma velocidad la nivelación tecnológica en los hospitales para menguar esta situación, porque el que menos pastilla toma es la persona más sana. Al final, muchísimas gracias, doctor Luis Ercilla, médico infectólogo del Hospital Nacional Sabogal de Salud. Vamos a entrar a la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antibióticos que en realidad y a veces no necesitamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.